el programa de hoy, cobertura especial sobre el Papa Francisco en Canadá. El Santo Padre en Quebec inicia otra fase de su peregrinación penitencial. Además, desde Haití conoceremos a la hermana Paisi, entregada al rescate de los niños abandonados en ese país en crisis. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, un gusto saludarlos. Iniciamos las noticias contándoles que el Papa Francisco continúa su peregrinación penitencial en Canadá. Hasta el cierre de esta nota, 27 de julio, está confirmado que en Quebec cumplirá jornada de trabajo de 2 días. En esta ciudad, hacia donde se dirige en avión esta mañana, su agenda prevé una reunión con el primer ministro Justin Trudeau. Asimismo, la cita con la gobernadora general. También está planificado un acercamiento con las autoridades civiles, los representantes de pueblos indígenas y el cuerpo diplomático. El 28 de julio, el Papa Francisco celebra una Santa Misa en el Santuario Nacional de Santa Ana de Beaupré en Quebec. Ese día cierra rezando las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Notre-Dame de Quebec. Para el 29 de julio, el Santo Padre se reúne con sus hermanos de la Compañía de Jesús. Más tarde, una delegación de indígenas. En Iqaluit conversará con alumnos de las antiguas escuelas residenciales. Más tarde se verá con jóvenes y ancianos. El 29 de julio lo despiden con ceremonia en el aeropuerto de Iqaluit. Y ahora, ¿cómo vieron desde Roma los diferentes encuentros del Papa Francisco con las comunidades indígenas canadienses el martes último? Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta. En una multitudinaria misa en Edmonton, el Papa Francisco alentó a custodiar la riqueza que recibimos de nuestros abuelos para hacer frente a la niebla del olvido que asalta nuestros tiempos vertiginosos. En el día de San Joaquín y Santa Ana, el Papa recorrió en su papamóvil el estadio Commonwealth Stadium de la ciudad de Edmonton, que congregó, de acuerdo a las autoridades locales, alrededor de 50.000 personas. Durante el camino, el Santo Padre besó y bendijo a algunos niños y se detuvo para saludar a los asistentes, mientras se escuchaba un canto tradicional indígena. La misa inició con el recorrido procesional de varios obispos, pero sin la presencia del pontífice, quien se dirigió directamente a la sede del altar por su problema de salud en la rodilla. En esta ocasión no utilizó la casulla, sino una estola roja con un báculo de madera. Durante su homilía, el Papa Francisco reflexionó sobre esta fiesta e hizo hincapié sobre 2 temas. Por un lado, el que somos hijos de una historia que hay que custodiar y por otro, que somos artesanos de una historia que hay que construir. En la tarde del martes 26 de julio, el Papa Francisco también participó en la tradicional peregrinación al lago de Santa Ana. El origen de esta peregrinación, conocida como Lac Sainte Anne Pilgrimage, se remonta a 1889 y con el tiempo se ha convertido en la peregrinación anual más importante para los católicos norteamericanos. Alrededor de 40.000 personas acuden en julio en peregrinación a este lago que se encuentra en la región de Alberta y que es concebido como un punto de encuentro entre los católicos e indígenas del país, que buscan sobre todo sanación y consuelo espiritual. El lugar de peregrinación había sido concebido como algo sagrado para los pueblos indígenas y era conocido también como lugar de curación al que llamaban Lago de Dios. Más tarde, el lago fue llamado Lac Sainte Anne por el padre Jean-Baptiste Thibault, el primer sacerdote católico que estableció una misión en el lugar, en honor a la abuela de Jesús. Posteriormente, los misioneros oblatos de María Inmaculada fueron quienes organizaron la primera peregrinación a este lago, que fue hace ya más de 100 años. Al participar en esta tradicional peregrinación, en el tercer día de su viaje apostólico a Canadá, el Santo Padre destacó el importante rol de las madres y las abuelas en la evangelización de las familias y la sociedad. Además, señaló que durante el drama de la conquista fue Nuestra Señora de Guadalupe la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua y vistiendo sus trajes sin violencia y sin imposiciones. El Papa Francisco aseguró que los corazones de las abuelas son fuentes de las que surge el agua viva de la fe, con la que han apagado la sed de hijos y nietos. Señaló además que le admira el papel vital de la mujer en las comunidades indígenas, ya que ocupa un puesto de mucho relieve en cuanto a fuentes benditas de vida, no solo física, sino también espiritual. En este sentido, el Papa recordó a su propia abuela, de quien recibió el primer anuncio de la fe y aprendió que el Evangelio se transmite así, a través de la ternura, del cuidado y la sabiduría de la vida.
En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. El lago de Santa Ana en Canadá lleva ese nombre en honor a la Madre de la Virgen María. Allí el Papa Francisco participó de la tradicional peregrinación y bendijo el lugar de profundo significado para los indígenas canadienses por sus aguas curativas. El video a continuación recoge significativos instantes. Se va escuchando el calor, la alegría de la gente que se ha dado cita aquí alrededor del lago de Santa Ana, cuando ya el Papa Francisco está llegando hasta el altar que se ha instalado a orillas de este lago. De ese modo lo están recibiendo calurosamente al Papa Francisco en este lago, lugar de peregrinación y de sanación, no solamente para los cristianos, sino también para los pueblos originarios de Canadá. Límpianos y concédenos crecimiento. Tu Hijo nos prometió agua viva y nos dio su Espíritu como su primer regalo. Mientras el Papa se dirige hacia la orilla del lago, para realizar este gesto significativo de la bendición de los cuatro direcciones, el este, el oeste, el norte y el sur, que indican la totalidad de la tierra. Las celebraciones pontificias. Luego de la peregrinación al lago de Santa Ana, el Papa Francisco ofreció una liturgia de la palabra ante más de 10.000 personas cerca al histórico lago. Destacó el papel de las madres y las abuelas en la evangelización de las familias y la sociedad. También dijo más. Escuchemos. Me admira el papel vital de la mujer en las comunidades indígenas. Ocupan un puesto de mucho relieve en cuanto a fuentes benditas de vida, no solo física, sino también espiritual. Y pensando en sus cocum, pienso en mi abuela. De ella recibí el primer anuncio de la fe y aprendí que el Evangelio se transmite así, a través de la ternura del cuidado y la sabiduría de la vida. La fe raramente nace leyendo un libro, nosotros solos en un salón, sino que se difunde en un clima familiar. Se transmite en la lengua de las madres, con el dulce canto dialectal de las abuelas. Me alegra ver aquí a tantos abuelos y bisabuelos. Gracias, se los agradezco. Y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en su casa, en la familia, tienen un tesoro. Custodian entre sus muros una fuente de vida. Por favor, háganse cargo de ellos como de la herencia más valiosa para amar y custodiar. Y aquí una mirada de los momentos más emotivos del encuentro del Papa Francisco con los ciudadanos indígenas en Canadá en su tercer día de peregrinación penitencial.
Nos vamos a Centroamérica. En Haití, la crisis en todos los niveles llevan a la gente a tomar decisiones desesperadas por una vida mejor. Aquí les contamos. Un pequeño barco con migrantes procedentes de Haití naufragó el pasado domingo frente a la costa de Bahamas. Los equipos de rescate recuperaron 17 cadáveres, entre ellos un bebé. El arzobispo de Nassau en Bahamas, Monseñor Patrick Pinder, pidió esfuerzos internacionales para eliminar las razones por las que los migrantes arriesgan sus vidas para abandonar sus países de origen, ya sean sociales, económicas o políticas. Los migrantes se dirigían a Miami, Estados Unidos. Se ha producido una tragedia en el mar en la que están implicados presuntos migrantes irregulares haitianos. En consecuencia, se está llevando a cabo una investigación interinstitucional para determinar todas las circunstancias que rodean a una presunta operación de contrabando de personas que ha provocado la muerte de estos migrantes. Hasta el momento hay 25 sobrevivientes. Había 45 personas en el barco, según el equipo de búsqueda y rescate de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas. Monseñor Patrick Pinder pidió orar por los muertos y sobrevivientes del naufragio. Ahora entramos en contacto con la hermana Paesí en Puerto Príncipe, Haití. Desde hace 19 años, esta misionera francesa vive en este país recogiendo y educando a niños de la calle. Para ello, la hermana Paesí fundó la asociación Familia Quisito, que es el nombre de un niño mártir ugandés. Pide que la ayudemos porque su tarea es inmensa. Querida hermana, ¿cómo es la vida para la mayoría de los niños en Haití? Una gran parte de los niños de Haití viven en la pobreza. Yo diría que la mayoría, y en las últimas semanas también en medio de mucha violencia. Amidst a lot of violence. ¿Por qué enfoca su postulado en ellos? Okay, because Jesus said, Porque Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Cuando la Madre Teresa recibió la llamada para iniciar las misioneras de la caridad, Jesús le había mostrado que muchos niños estaban en la oscuridad y le dijo, esos niños no me aman porque no me conocen. Entonces, estas son las palabras que me inspiraron a comenzar esta comunidad, para llevar la luz de Jesús a los niños, especialmente a los más pobres. to the children, especially to the poorest children. ¿Qué hace para acercarlos a Dios en medio de tanta necesidad? What we normally do is that we created little schools. Lo que hacemos normalmente es crear pequeñas escuelas en las zonas más golpeadas para niños que nunca han ido al colegio. Así que tenemos los primeros grados de educación, pero realmente la idea es también crear un espacio donde los niños puedan estar a salvo, puedan aprender y conocer a Jesús. It's also to create a space where the children can be safe, they can learn, and they can come to know Jesus. ¿Qué obstáculos se le presentan para evangelizar? Well, the obstacles come different kind of ways. Los obstáculos se presentan de diferentes maneras. Como saben, hay mucha violencia en el país, lo que a veces retrasa nuestro trabajo, pero en general, si lo comparo con la evangelización que he hecho en otros países, me resulta más fácil hacerlo aquí porque los niños pobres están muy abiertos a la palabra de Dios. The poor children are so open to the word of God. Hasta el momento, ¿qué es lo que ha logrado en beneficio de los niños de Puerto Príncipe? Since 2017, we created those 8 schools. Desde 2017 hemos creado 8 escuelas en las zonas golpeadas, por lo que tenemos unos 1,200 niños estudiando. También hemos abierto hogares para los chicos que decidieron dejar las calles. Así que tenemos 5 hogares, además de los colegios, y luego tenemos centros de catecismo y otros centros, como equipos de fútbol, todo tipo de actividades. Pero la idea es siempre proporcionar un lugar donde los niños puedan estar seguros y encontrar a Jesús. Así que este es nuestro trabajo habitual, pero en las últimas semanas también hemos tratado de establecer campamentos para cientos de niños que han huido de las zonas vulnerables debido a la gran violencia en la localidad de Cité Soleil. A lot of violence in Cité Soleil. ¿Cómo podemos ayudarle en su apostolado por los niños haitianos? The first way of helping is praying. La primera forma de ayudar es rezar y realmente necesitamos mucho la oración. Lo que está ocurriendo ahora es que hay una zona en Cité Soleil que está siendo atacada por bandas criminales.
Así que la gente que vive ahí siente que va a haber una masacre si esos grupos entran en su zona. Así que les pido a todos los que están viendo este programa que recen de verdad para que esto no ocurra, porque sería terrible. Ya ha habido muchas pérdidas de vida, pero si esto llegara a pasar, sería aún peor. Así que recen, es lo primero. También tenemos muchas necesidades materiales, por supuesto, para alimentar a los niños, mantener las escuelas y pagar a los profesores. Tenemos empleados y voluntarios, ambos, pero por lo menos unos 100 empleados entre profesores, conductores y todo tipo de personas que caminan con nosotros. Así que las necesidades son tanto espirituales como materiales. So the needs are both spiritual and material. Hermana Paesí en Puerto Príncipe, Haití, muchas gracias por haber estado con nosotros. Okay, gracias y adiós. Hacemos una breve pausa y al volver conoceremos la labor de la Iglesia Católica en favor de los migrantes de la frontera de México-Estados Unidos. Además, DirecTV recibe 70,000 firmas para que no saquen a EWTN de su programación. Ya retornamos con más información con Enfoque Católico. Y estando a 4 días para que la empresa de televisión satelital DirecTV retire a EWTN de su programación el próximo 31 de julio, esto es lo que decenas de personas exigieron entre pancartas y pedidos. Vamos a verlo. Aquí televidentes de EWTN el 25 de julio último frente a las oficinas de DirecTV en Buenos Aires entregaron alrededor de 70,000 firmas a los ejecutivos de DirecTV pidiendo que no retiren a EWTN de su programación. Las rúbricas fueron recogidas en la plataforma internacional Citizen Go. Silvina Espataro, directora de Citizen Go en Latinoamérica, dijo que la campaña fue iniciativa de los televidentes de DirecTV, ya que significa para ellos un acompañamiento espiritual. Y son millones los televidentes que se sienten acompañados por el canal EWTN y que por eso les pedimos que no lo saquen, porque le van a estar privando de ese bien espiritual a muchas personas, y también que son muchos los televidentes que nos dijeron que se van a desuscribir de DirecTV en caso de que saquen este canal, ¿no? El EWTN. Viviana Monetti, seguidora de EWTN, contó lo que sintió cuando se enteró de la decisión de la empresa de televisión satelital de retirar al canal católico de su programación. Con lo cual entré en desesperación porque para mí y para más de 15 millones de usuarios de Latinoamérica es un canal imprescindible para nuestra formación y para nuestro sostén espiritual. Hace un mes DirecTV confirmó que desde el 31 de julio EWTN será retirado de su programación. EWTN es la cadena católica más grande del mundo, con presencia en más de 150 países. 390 millones de hogares lo ven a diario. En sus últimos mensajes, el Papa Francisco alienta a Cáritas, la mano de la Iglesia Católica que ayude al necesitado a seguir en su encuentro con los pobres y excluidos. En México, la Pastoral Social, a través de la Pastoral de Movilidad Humana, se encarga de ver por las personas migrantes. Para saber más de esta labor, nos vamos hasta México para conectarnos con el Padre Julio López, secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana. Padre López, ¿son frecuentes los casos de migrantes que pretenden cruzar la frontera de Estados Unidos hacinados en camiones? Más bien encuentran la muerte. ¿Qué los lleva a tomar esta medida tan desesperada? Sí, desafortunadamente las políticas migratorias en México como en el país vecino del norte son demasiado estrictas, que sobre todo en México han llevado a una contención de la migración. Entonces los migrantes se ven obligados a recurrir a estos medios ilegales, a veces con la complicidad incluso de autoridades y del crimen organizado, que son quienes hacen estos traslados a través de estas cajas de camiones, de trailers, y por eso también los acontecimientos que hemos visto últimamente en las noticias. La gente se ve obligada, desesperada por querer llegar a la frontera norte, a recurrir a estos medios. Hemos visto que Cáritas México insiste en forma permanente al gobierno alternativas de regularización migratoria. ¿Qué se refiere con ello? Sí, desafortunadamente a raíz de los pactos globales se habla de una migración
regular y ordenada. Sin embargo, en México no hay alternativas a la regularización migratoria más allá de una solicitud de refugio. Entonces, sabemos que no todas las personas encuadran en los parámetros que la ley establece, la ley mexicana, para una solicitud de refugio. Entonces, de ahí nuestra insistencia a que se establezcan nuevas alternativas a la regularización, de manera que las personas puedan regularizarse, al menos aquellos que se quedan en territorio mexicano y no vivan en la clandestinidad. Y esto beneficiaría tanto al gobierno mexicano como a la población en general, puesto que contribuiría también a la economía, porque se evitaría mucho el trabajo informal de las personas migrantes. ¿Cómo está la ayuda de Cáritas México a los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos? Nosotros, como Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana, trabajamos de la mano con Cáritas dentro de la pastoral social, y a través de Cáritas a veces presentamos algún proyecto, buscamos alguna ayuda, o si no, directamente como Dimensión estamos buscando también apoyos a organizaciones para poder fortalecer, dado que nuestra tarea, nuestra misión como Pastoral de Movilidad Humana es articular, coordinar y fortalecer la labor pastoral de los agentes que se dedican a la atención a las personas migrantes. Entonces, buscamos también a través de proyectos poder fortalecer la labor que cada una de las casas del migrante hace a lo largo del territorio nacional. Son 52 casas de la Iglesia Católica que esperamos en breve tiempo poder tener algunos lugares o espacios más para acogida a migrantes. Padre, justo como nos comenta, ¿cuáles son estos proyectos que tienen pensado realizar a favor de los migrantes? Bueno, en primer lugar, nosotros buscamos sobre todo el fortalecimiento en cuanto a la capacidad de los albergues para brindar la atención. Entonces, son proyectos que buscan garantizar la atención primaria, es decir, buscamos donaciones en especies, alimentos, medicamentos, ropa, enseres que puedan ayudar a mejorar las condiciones de los albergues y para que ellos también puedan brindar esta atención. También desde la Pastoral de Movilidad Humana tenemos otras áreas que nosotros abarcamos, como es la capacitación a los agentes de Pastoral de Movilidad Humana. Tenemos el área de voluntariado y servicio social para promover, sobre todo entre la población joven y los estudiantes universitarios, este servicio y este voluntariado en las casas del migrante. Y tenemos también el área de asesoría legal con acompañamiento y sobre todo la representación legal de personas migrantes que lo requieren en casos ya un poco más específicos que desde los centros de atención a migrantes a veces es más difícil de llevarlos. Padre Julio López, gracias por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias por el espacio y que tengan feliz día. Seguimos en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sorprendió esta semana con la emisión de un documento de identidad sin definición de sexos. Aquí los detalles. Te presentamos Este es el nuevo documento de identidad no binario, impulsado por el gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador. Te presentamos la nueva matrícula consular de tercera generación. Un documento más seguro, inclusivo y con tecnología de vanguardia para identificarte. El nuevo documento está hecho de un material más durable. Será grabado en láser y contiene un chip oculto.
La nueva matrícula consular es la primera identificación oficial mexicana que permite marcar con una X la casilla de sexo o género o simplemente omitir este dato. Marcial Padilla, director de la plataforma mexicana con participación, dijo que la emisión del documento no binario es una imposición de la ideología de género desde el gobierno. El gobierno de México se quita la máscara respecto a una promoción ideológica de la ideología de género. No tiene ninguna excusa ya para intentar eludir que lo que está queriendo es imponernos a todos los mexicanos una forma de pensar y de concebir la sexualidad que no ayuda ni atiende a las personas, sino que nos impone a todos una confusión. Lo que va a suceder es que algunas poquísimas personas, porque realmente son muy pocas personas, van a tener un documento en el que no va a quedar descrito si son hombres o mujeres. Eso es lo que va a pasar en la práctica. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, la matrícula consular es un documento público expedido por las representaciones de México en el extranjero. Estará disponible en consulados mexicanos, en Estados Unidos, España y Costa Rica. Para Marcial Padilla, la noticia demuestra una división interna dentro del gobierno de México. Porque no lo están haciendo dentro de los documentos federales o internos del país, lo están haciendo en los documentos del exterior. El director de la plataforma mexicana con participación recomendó a la ciudadanía tomar conciencia de quienes están promoviendo la ideología de género. Asimismo, participar activamente para tener gobernantes que respeten los valores de la dignidad de la persona, del bien de la familia y el desarrollo de la sociedad, porque lo que se necesita es biología, no ideología. Fueron sus palabras. Es la primera identificación oficial mexicana que permite marcar con una X la casilla de sexo o género o simplemente omitir este dato. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.